Vamos a dar inicio al seminario que nos convoca en el día de hoy. Primero, bueno, voy a presentar al ponente y a un gran amigo, Digno Montalbán Zambrano, que él está haciendo el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. También hizo el máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y bueno, hoy nos va a hacer una exposición, una breve exposición sobre un tema, una línea de investigación de su tesis doctoral sobre antropocentrismo y ecocentrismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a pedir a todos los invitados, invitadas, que apaguen sus micrófonos y que si desean dejar encendidas sus cámaras para acompañar al ponente, lo pueden hacer perfectamente. Y vamos a dar inicio al seminario, son unos 30 minutos, 20, 30 minutos de exposición y luego vamos a dar lugar a un debate. Bueno, y allí seguiremos con esta interesante temática. Bueno, Digno, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Sofía. Ante todo, agradecerte infinitamente por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este espacio de reflexión académica. Igual a Diego, a Andrés, por las gestiones que han realizado para que este espacio se pueda dar, así como el profesor Alejandro Sainz Arnaiz, que entiendo coordina también este espacio desde la Pompeu. Yo tengo preparado una presentación para hacer esto algo más ameno. Voy a compartirla ahora. Se ve, ¿no? Bueno, lo que vengo a presentar ahora es parte de mi investigación doctoral, mi tesis de doctoral que estoy realizando en la Carlos III, en el Instituto Bartolomé de las Casas en Derechos Humanos. Es dirigida por la profesora Isabel Güences, que también creo está por aquí en este momento. Y lleva como título Derechos Humanos y Naturaleza, Antropocentrismo y Ecocentrismo en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que vengo a presentar es parte de la investigación que he estado realizando en este tiempo dentro de mi doctorado y, en todo caso, resultados preliminares. ¿Qué elementos toma en cuenta mi investigación? Pues es una investigación esencialmente interdisciplinar, busca trasladar las reflexiones que se han venido haciendo desde la filosofía política y desde la teoría política al discurso de los derechos humanos y en específico a cómo los jueces han interpretado los derechos humanos relacionados con cuestiones ambientales al interior de la Corte. Ese marco teórico, creo, me ha ofrecido una oportunidad para dar cuenta de cómo ha ido avanzando la interpretación sobre la relación ser humano-ambiente, ser humano-naturaleza al interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, compartí un paper de trabajo para esta sesión que se acaba de publicar en Araucaria y que es parte de un monográfico que justamente coordina la profesora Isabel Güences sobre teoría política y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se contienen además otros trabajos desde otros enfoques que recomiendo mucho revisar. Creo que es un monográfico muy interesante. Entonces, ¿qué busca responder mi investigación? Primero, ¿cómo proteger la naturaleza dentro del sistema interamericano de derechos humanos? Es decir, ¿cuál es el mejor enfoque para que la naturaleza, o los intereses de la naturaleza se preserven dentro del sistema normativo y jurisdiccional interamericano? Para intentar responder a esa pregunta, a su vez, he tenido que hacer un análisis de cómo se ha venido protegiendo la naturaleza al interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es sobre todo eso lo que vengo a presentar hoy. Me pregunto también por qué se ha protegido de esa forma, o sea, ¿qué responde esa evolución sobre la interpretación de la naturaleza o sobre la naturaleza al interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y finalmente, ¿cuáles son las posibles alternativas o alternativas necesarias dentro de ese camino que está tomando la Corte Interamericana respecto a la protección del ambiente o la naturaleza? Lo que quiero dar cuenta, o lo que intento dar cuenta en esta sesión, en esta presentación, es que la explícita incorporación del enfoque ecocéntrico al interior del discurso de los derechos humanos no es solo una posibilidad, sino también una necesidad. El estudio de caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana me ha llevado, creo, a dar cuenta de que
el enfoque ecocéntrico aparece más que como producto de voluntades particulares de jueces que conforman un periodo de la Corte Interamericana, sino como una demanda social que viene influenciando desde hace décadas la interpretación sobre el derecho humano al medio ambiente sano. Y esa influencia que se ejerce desde lo social trasciende las voluntariedades propias de los jueces que han conformado en ese periodo concreto la Corte Interamericana. Y eso aparece como una necesidad para hacer más explícitos los posibles conflictos que existen y existirán entre el ideal de los derechos humanos y el ideal de la preservación del ambiente. Es lo que quiero tratar de demostrar en esta presentación y lo que he intentado tratar de poner en evidencia en el trabajo. ¿Cómo proteger a la naturaleza dentro del sistema interamericano de derechos humanos? Pues nos encontramos primero con una gran barrera, ¿o no? Que es el artículo 1.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que define, precisa y delimita el sujeto de protección dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese sentido es enfático y dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Es todo ser humano. Hay una opinión consultiva que reflexiona sobre el significado de la palabra humano al interior del sistema interamericano y en ese sentido reflexiona sobre quién puede ser considerado víctima dentro del sistema interamericano. Y en todo caso es como se fue construyendo el concepto, el artículo 1.2 de la Convención, al menos de la revisión que uno puede hacer de los trabajos preparatorios de la Convención, queda bastante claro, o parece quedar bastante claro, que el enfoque que perseguía al incluir precisamente la palabra humano era cerrar el campo de protección de la Convención al sujeto humano, no a la naturaleza, no al ambiente. Entonces ahí tenemos un gran reto, bajo la idea de querer incorporar un enfoque ecocéntrico dentro del sistema interamericano. Luego diré que también la palabra humano ofrece posibilidades y de hecho la palabra humano es por esencia la palabra de lo ecocéntrico. Luego trataré de profundizar a qué me refiero con esto. El ex juez de la Corte Interamericana García Ramírez, en su voto razonado dentro de la sentencia del caso indígena Sahuayamaxa versus Paraguay de 29 de marzo del 2006, párrafo 18, se pronuncia o hace un análisis sobre cuál es el espíritu de ese artículo 1.2 del texto de la Convención Interamericana. Y en ese momento el ex juez menciona que lo que buscaba era reproducir la proclama del constitucionalismo antropocéntrico de los siglos XVIII, XIX y XX, de que la norma, como dogma de humanismo, acredita la convicción de que la sociedad política fue instituida para la protección de los derechos naturales y felicidad del pueblo. El juez, en este sentido, da cuenta de algo evidente, digamos, da cuenta de que la idea contemporánea de los derechos humanos, la idea moderna de los derechos humanos, se fundamenta en una forma de antropocentrismo que la literatura ha ido vinculando o relacionando con el antropocentrismo kantiano. Entonces, como ese 1.2 parece responder a ese modelo antropocéntrico, pues es necesario para mí profundizar dentro de mi investigación a qué nos referimos cuando nos referimos de antropocentrismo kantiano. ¿A qué está proponiendo eso dentro del discurso de los derechos humanos? Y para eso también tengo que ir un poco atrás y tengo que hablar de Descartes y voy a pasar muy por encima de esto. Es parte amplia de mi tesis esta reflexión, pero aquí lo voy a mencionar muy brevemente. ¿Frente a qué aparece el antropocentrismo kantiano? Aparece frente al juez de la Corte Interamericana, el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, presenta en su libro La Pachamama y el humano como el despropósito de René Descartes. Esto es que los animales son máquinas, cosas desposeídas de toda alma sobre las cuales no existe ninguna obligación a su respecto. El cogito cartesiano funda la dualidad naturaleza-sociedad y con ello una forma de entender a la naturaleza meramente mecanicista. En ese entendido, la naturaleza, los animales, la materia inerte, no es más que cosa a entera disposición del ser humano.
no es nada más que una cosa a entera disposición del ser humano. Frente a esto, el pensamiento filosófico-político presenta tres grandes alternativas, o yo al menos los clasifico en estas tres grandes alternativas. El antropocentrismo deontológico kantiano, que Kant, con la agudeza fina que tiene, pues identifica que lo que Descartes había dicho había sido un exabrupto. Es decir, no podemos decir que podemos hacer lo que querramos con la naturaleza, no podemos hacer y deshacer con los animales o con las plantas a nuestro antojo ilimitado, sino que también hay que preservar la naturaleza porque es elemento esencial para la garantía de nuestra propia dignidad humana. O sea, Kant identifica un tema que ahora nos parece obvio, pero que dentro del pensamiento de esa época no lo era tanto. El hecho de que nos desenvolvemos dentro de un ambiente que, aunque externo a nosotros, aunque yo no me identifico como parte de esa naturaleza, yo soy otra cosa distinta a la naturaleza, pero esa naturaleza me condiciona, y por el hecho de que me condicione, se debe proteger. Y entonces, en ese sentido, empieza a desarrollar una idea de deberes indirectos, de la deontología, deberes indirectos para con la naturaleza que se fundan en la propia dignidad del ser humano. Esa idea kantiana, luego en los años 70, 80, se traslada una idea de justicia, un modelo de justicia sobre el cual se teorizó y se sigue teorizando dentro del discurso ambiental y que llega hasta la idea de la justicia climática o las apuestas contra el cambio climático, que es la justicia ambiental. Y de esa justicia ambiental, sobre la que profundizaré un poco después, nace un modelo de derecho que es el derecho al medio ambiente sano, en donde el daño se identifica siempre vinculado al ser humano. Entonces, lo que yo busco es por qué las afectaciones al medio ambiente pueden afectar a la persona humana, a un grupo de personas humanas. Más adelante se desarrollan modelos de justicia ambiental, inclusive que apuestan a una monidad diacrónica, es decir, una monidad que también tiene en cuenta las generaciones futuras. Por otro lado, hay un modelo biocéntrico que parte del utilitarismo. El utilitarismo de Bentham buscaba trasladar la felicidad al mayor número de personas posibles y concentra la idea de sentir felicidad en la capacidad de sentir. Entonces Bentham también se da cuenta de que dentro de su teoría era totalmente irracional dejar de lado a los animales o a los seres sintientes, porque esas personas también podían, al poder sentir, también podían expresar algún nivel de dolor, algún nivel de felicidad, entre comillas. Entonces, Bentham también apuesta por una idea que Zaffaroni interpreta como el sueño de los derechos de los animales. Y del utilitarismo sale Peter Singer con la teoría de la liberación, de la liberación animal, y todo el discurso de los derechos de los animales viene de esa línea. Y por otro lado está el ecocentrismo, que se nutre de fuentes diversas. El ecocentrismo no es unívoco. El ecocentrismo agrupa formas distintas de una relación más horizontal con la naturaleza que pueden nacer de Occidente, y es lo que se conoce como deep ecology o ecología profunda, que en alguna medida se dice es fundado por Arnold Naes, aunque encontramos precedentes, hoy hay quien ha establecido precedentes de ese pensamiento en Occidente desde Spinoza y la idea de autorrealización de Spinoza, el modelo panteísta de Spinoza, pero también se encuentran escenarios distintos que promueven un enfoque ecocéntrico en el Landband del pensamiento budista, hindú, o en la Pachamama del pensamiento andino, que adquirió una relevancia mayor en estos últimos años. Y de estas propuestas nace una idea de derechos de la naturaleza que tampoco tiene un significado unívoco, es decir, el problema de la idea de los derechos de la naturaleza es ¿qué es la naturaleza? ¿Quién define la naturaleza? ¿Lo define la ciencia? ¿Lo definen los biólogos? ¿Lo definen los ecólogos? ¿Lo define el ser humano a partir del misticismo? Es decir, de esa relación particular que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas con su tierra. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo se define? No tiene un concepto unívoco. Lo único que comparten todas estas apuestas ecocéntricas es la lucha contra el ecocentrismo y la idea de una horizontalidad entre las relaciones ser humano, naturaleza sintiente, animales, pero también naturaleza inerte, ríos, montañas, plantas, etc.
Y el enfoque de daño que persigue este modelo es un daño teleológico, es decir, un daño que está enfocado más en los ciclos vitales de la naturaleza. Lo que se busca es la reproducción como elemento a preservar dentro del discurso del derecho. Entonces, ¿cuáles de estas formas son más coherentes para hablar de una protección de la naturaleza dentro de los derechos humanos? Es una pregunta que he tenido que hacerme también dentro de mi tesis. Y yo encuentro dos escenarios o dos posibilidades para incorporar a la naturaleza o proteger la naturaleza de los derechos humanos, que me sirven para luego interpretar estas otras teorías. Primero, o se podría plantear una redefinición del humano, esto es de aquello que nos constituye y que por tanto dentro de los derechos humanos debe ser protegido, que es lo humano, es el sujeto individual, liberal, o es el sujeto social, colectivo, humano, o es el sujeto también vinculado o interrelacionado con un entorno natural que lo constituye, que es lo humano, ¿no? Plantear o redefinir lo humano, y por eso decía que el 1.2 también ofrece oportunidades para el pensamiento ecocéntrico. Y dos, uno puede dar cuenta de por qué es importante para el cumplimiento de los fines humanos preservar ciertos elementos ambientales, y ese es el enfoque tradicional de la justicia ambiental antropocéntrica. Eso nos permite descartar el biocentrismo como posible fundamento de una protección desde los derechos humanos al ambiente. Porque el biocentrismo no se plantea ninguna de estas dos opciones, es decir, ni busca redefinir lo humano, ni busca demostrar por qué preservar los animales es útil para la garantía de los derechos del ser humano. El especismo de lo que parte es de una especie de analogía antropocéntrica. Entonces se funda en lo que Peter Singer llama como el especismo, es decir, la discriminación de excluir del círculo moral a otras especies que, al igual que nosotros, dice Singer, y el nosotros antropocéntrico central, poseen la capacidad de sentir. Entonces es el ser humano atribuyendo valor moral a otros entes naturales en relación a qué tanto se parecen a él o no. Y por otro lado, el biocentrismo tiende a ser individualista, es decir, no protege a la naturaleza como un todo, sino protege al oso chucho en Colombia, protege al orangután Sandra en Argentina. Tiene otro discurso que difícilmente se puede implementar o puede ser compatible con el ideal de los derechos humanos. Entonces nos quedan solamente dos modelos para proteger la naturaleza dentro de los derechos humanos, el antropocentrismo y el ecocentrismo. En este cuadro también hay una relación entre el modelo biocéntrico y el modelo antropocéntrico, pues aunque se han presentado como distintos, la verdad es que identificar cualidades morales en relación a qué tan cercano es a mí, ser humano, ese animal, tiene tintes antropocéntricos. Solo dejar eso como anotación. Entonces ahora tengo que decir por qué el antropocentrismo no es suficiente. ¿Por qué tenemos que hablar de ecocentrismo dentro de los derechos humanos? Pues, ¿qué entendemos por antropocentrismo? Es la doctrina por la cual el ser humano es la sede y medida de todo valor. Diría Kant, es la doctrina por la cual el ser humano es el fin en relación al cual todas las demás cosas de la naturaleza constituyen un sistema de fines. Esta reflexión la hace Kant en la crítica del juicio. En este escenario, en este modelo antropocéntrico kantiano, no es que no tengamos obligaciones para con la naturaleza, pero todas esas obligaciones están encaminadas a ese fin último, que es el ser humano. Entonces, los deberes hacia los animales y hacia otros seres nacen de los deberes para con la humanidad. El ecocentrismo, por otro lado, propone un holismo moral, que es el todo, los ecosistemas, la biosfera como sede de valor. Y se centra en los procesos de interrelación entre el ser humano y la naturaleza, en esas cadenas que nos permiten hablar de la vida como posibilidad, ¿no? En ese todo interrelacionado que al final, creo yo, nos constituye y nos construye. Y apuesta por, como le decía, la idea de los derechos de la naturaleza, que busca la preservación de los ciclos vitales y la recuperación de los ecosistemas dañados. Ejemplos de derechos de la naturaleza son bastante conocidos: la Constitución de Ecuador 2008, Bolivia 2009 y la ley que la desarrolla después, pero también fallos de altas cortes como la de Colombia, Nueva Zelanda y muchas otras que se están sumando al movimiento de los derechos de la naturaleza. Pero esto es importante, y por eso yo creo que el ecocentrismo abre la puerta para repensar los derechos humanos.
Porque el ecocentrismo no olvida que las dinámicas ecológicas implican también relaciones de competencia y de predación en las que se incluye el ser humano. Es decir, el ecocentrismo no discute la existencia de intereses antropocéntricos, sino que los incorpora como parte de las relaciones que se dan en el mundo natural. El ecocentrismo, y esto creo que es importante precisarlo, no significa la superación del antropocentrismo, no. Significa una mirada más ampliada sobre aquello que nos hace seres humanos. Pero en todo caso, teniendo en cuenta que hay intereses antropocéntricos que entran en conflicto siempre, en tensión, con esos otros intereses propios de la naturaleza en sí misma. Y por otro lado, propone una redefinición del humano dando cuenta de la parte de nosotros que se construye a partir de nuestra relación con la naturaleza. Teniendo en cuenta esto, o sea, teniendo en cuenta que al no ser incompatible el antropocentrismo inherente e inevitable al discurso de los derechos humanos con el enfoque ecocéntrico, yo creo que hay una ventana de oportunidad para hablar de ecocentrismo dentro de los derechos humanos. Pero ahora, ¿por qué hacerlo? ¿No? ¿Por qué incorporar un enfoque ecocéntrico de los derechos humanos? ¿Por qué no decimos mejor, creemos una Declaración Mundial de los Derechos de la Naturaleza y creemos un Tribunal Mundial de los Derechos de la Naturaleza? Yo creo que la incorporación del enfoque ecocéntrico en los derechos humanos, como lo mencionaba al principio, no es solo posible, sino que es necesario por dos razones, una estratégica y otra más sustantiva. Primero, este es un discurso que se viene tratando desde los años 80, desde la emergencia del ambientalismo. La relación derechos humanos-medio ambiente no es una relación armónica, para nada, ni lo será. Es una relación de tensión constante. El derecho ambiental, insisto, desde que empieza a promulgarse a partir de inicios de los 90, ya desde la construcción de tratados internacionales en la materia, el derecho ambiental en general ha visto y sigue viendo con bastante recelo el discurso de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, los intereses propios del discurso de los derechos humanos pueden dar argumentos válidos para la conquista del entorno natural. Un ejemplo clásico de eso es la necesidad de recursos económicos para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Se mueven siempre en escenarios de tensión. Y por otro lado, el discurso del ambientalismo puede también reducir el contenido emancipador de los derechos humanos. Sobre todo un ambientalista pensado mucho desde la ciencia, un ambientalismo muy occidental, y en esta presentación daré un ejemplo de un caso práctico que me ayuda a ilustrar esto dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es bueno, creo, es importante, es fundamental, que dado que estos dos enfoques están en tensión, y que el ambientalismo y la idea de los derechos de la naturaleza, creo yo, ha llegado para quedarse, encontrar la arena más adecuada para debatir los intereses humanos y los intereses del medio ambiente. Yo creo que la forma más adecuada, también buscando evitar la tradicional fragmentación del derecho internacional, es en un mismo tribunal. Yo creo que el carácter, digamos, proactivo que han tenido los tribunales internacionales de derechos humanos ofrece aquí un escenario para que estos dos discursos entren en debate, entren en disputa y se resuelvan teniendo claro los intereses reales en juego. En segundo lugar, porque como lo mencionaba, también es posible fundamentar otro tipo de humano, ¿no? Ya no solo el humano liberal, individual, el humano colectivo social, pero además el humano ecocéntrico, ¿no? La Corte Suprema de Colombia, en un fallo en el que reconoce al Amazonas como sujeto de derechos, hace una fundamentación interesantísima de los derechos humanos. No sé qué tan intencional era, pero en todo caso hace una fundamentación muy interesante. ¿Y qué dice la Corte? Debo proteger al Amazonas como sujeto de derecho porque el respeto a sí mismo, es decir, a mí, a la idea del ser humano, implica de suyo el respeto a la parte de sí mismo que está compuesta por la naturaleza y de la que formarán parte, a su vez, las futuras generaciones. Entonces, yo debo respetar, es una idea compleja y que estoy tratando de desarrollar en mi tesis, pero yo debo proteger a la naturaleza porque es una parte de mí, humano, es una otredad que me construye
y constituye desde justamente, perdón la redundancia, su otredad. Debo proteger a la naturaleza porque ese otro me define como humano y alimenta el concepto del humano. Es una fundamentación que me parece interesante, que la desprende de una idea de solidaridad ampliada, ya no solamente humana, sino intergeneracional, una cosa, no solamente intergeneracional, sino además interespecie, una cosa interesante, mezclando autores y bibliografía que no se deberían mezclar, pero en todo caso la propuesta me parece creativa e interesante. Y bueno, con este marco teórico, pues yo tengo como marco de caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el paper que presenté hago un análisis de cómo ha venido evolucionando la cuestión ambiental al interior de la Corte. Y he encontrado 4 momentos, o yo propongo esta clasificación, 4 momentos, a partir de ese marco teórico que menciono. Su completa instrumentalización, esto es la idea de la naturaleza como recurso a disposición ilimitada del ser humano, ahí hay una idea cartesiana sobre la naturaleza, la protección indirecta de tipo antropocéntrica, que tiene que ver con el modelo kantiano que ya hablé, la atención ambiente, derechos humanos, y su protección directa de tipo ecocéntrica. Voy a ir muy rápido porque creo que voy muy mal del tiempo. Primero, sobre su completa instrumentalización. Uso esto un poco para ilustrar en qué términos estaban pensando las personas que trabajaron en la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1969. Tuve la oportunidad de revisar, a partir de una estancia de investigación en la Corte, de revisar los trabajos preparatorios a la Convención, y además de los debates internos, revisar los discursos de quienes promovían la Convención era muy interesante. Y uno de estos, que es la conferencia inaugural, producto de la cual se promueve en el año 1969 la Convención Interamericana, es el discurso del expresidente de Costa Rica, Trejo Fernández. Y él arranca su discurso diciendo: a diferencia de las bestias o de los objetos inanimados, el hombre posee atributos sobrenaturales o divinos que lo hacen acreedor de respeto a su semejante. Aquí el antropocentrismo se expresa en toda línea. Es la idea del ser humano como superior a la naturaleza. El fin último de la creación, como diría Kant, también con un dejo un poco cristiano, católico, divino. Esa idea antropocéntrica permea de lleno. Y eso hace que durante los primeros 22 años de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las palabras ambiente, naturaleza, medio ambiente, no aparezcan. O sea, si uno revisa las sentencias de la Corte durante esos primeros 22 años, esas palabras no aparecen dentro de sus textos. Y es por una razón clara. Entonces uno tiene que entrar a analizar la normativa para entender en qué estaban pensando. Y uno se da cuenta que cuando se funda la Organización de Estados Americanos en el año 48, el texto original de la Carta de la OEA, contemplaba en el artículo 26, que esto es muy ilustrativo de cómo hemos evolucionado a nivel interamericano, a la intensificación de la agricultura y la minería como un objetivo a perseguir por los países miembros de la OEA. Qué mal se escucharía ahora. Esto es reformado en el año 67 por el Protocolo de Buenos Aires, que reforma la Carta de la OEA y incorpora un concepto que es el desarrollo integral. Pero en ese momento el desarrollo integral estaba más vinculado, y utiliza este concepto la reforma, con el desarrollo sostenido. Ese concepto permanece todavía en el actual artículo 34 de la Carta de la OEA. Desarrollo sostenido, que es más cercano al modelo cartesiano, es de dominación con la naturaleza. Yo no tengo ningún interés en el discurso ambiental o en la preservación del medio ambiente. Luego en el 88 aparece el Protocolo de San Salvador, y en el artículo 11 incorpora el derecho al medio ambiente sano, que es una cosa rara que aparece en medio, pero creo que se explica por otras razones que pasaré a exponer brevemente. Y luego se reforma la Carta de la OEA nuevamente en 1993 y se crea el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Y se crea un conjunto de competencias, y ahí se inserta por primera vez una idea cercana a desarrollo sostenible. Concepto que se asienta al nivel de la normativa interamericana recién en el 2001, con la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 15 habla de desarrollo sostenible, y se supera por completo la idea de desarrollo sostenido. La idea de desarrollo sostenible contempla también una preocupación ambiental, ahora sí.
Y en el 2002 aparece la primera sentencia de la Corte, un año después, meses después realmente, en donde se hace referencia al medio ambiente o a la naturaleza por primera vez, que es el caso Agustingui versus, bueno, el caso Agustingui. ¿Por qué refiero que el artículo 11 del Protocolo de San Salvador es particular dentro de ese escenario evolutivo que menciono? Porque uno parecería que ahí hay como una cosa rara que aparece en un momento claramente antropocéntrico y cartesiano que hablaba de otra cosa y realmente no hablaba de otra cosa. Y eso da cuenta de lo mucho que ha evolucionado y los contornos tan extraños que ha tomado el derecho a un medio ambiente sano desde su consagración inicial en el Protocolo de San Salvador en 1988. Cuando se promulga esto y se habla de que toda persona tiene el derecho de vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, el discurso era el discurso de los inicios del movimiento de la justicia ambiental. Y en los inicios del movimiento de justicia ambiental en los 80, en la década de los 80, esto fue promulgado en el 88, lo que promovía era un escenario de lucha contra la discriminación racial principalmente, pero también contra grupos de la ciudadanía empobrecidos, que se veían especialmente afectados por la localización de desechos tóxicos en sus barrios. Hubo un movimiento, una gran marcha en el año 82 que promovió luego una cantidad de informes especializados en Estados Unidos que luego influenciarían el resto del movimiento a nivel global, que lo que querían dar cuenta no era de que la naturaleza tuviera un interés en sí mismo, ni que se debiera preservar la naturaleza siquiera para el interés del ser humano. Promovían otra cosa mucho más, digamos, básica. Era la idea de que ahí donde estás poniendo tus desechos tóxicos, ni siquiera se discutía la existencia de los desechos tóxicos, sino que la localización de los desechos tóxicos está siendo más perjudicial para los pobres y para los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Tenía que ver con la desigualdad, con el principio de igualdad. Y eran las primeras apuestas. Y por eso no nos puede sorprender que ese mismo artículo 11 que lleva como título Derecho a un medio ambiente sano, hable también, acto seguido, derecho a contar con servicios públicos básicos. Porque las políticas que promovieron este movimiento de los derechos de la justicia ambiental en sus inicios, era por la higiene urbana, la salud pública y lo ocupacional, y lo que promovían era la creación de alcantarillado para barrios empobrecidos, etcétera, etcétera. Luego se evoluciona y recientemente toma el matiz de justicia energética y climática, que es el mismo argumento. Lo que buscamos es distribuir la cantidad de emisiones de huella de carbono para que no sea desigual a nivel global, pero es el mismo argumento de partida. Y en ese contexto nace, no era ni el interés de la protección del medio ambiente, ni siquiera el interés era el desarrollo sostenible, no tenía nada que ver con eso, y ni siquiera tenía que ver mucho menos con la idea ecocéntrica. Y es interesante hacia dónde va, ¿no? Entonces la protección indirecta, ya creo que se me acaba el tiempo, bueno, 5 minutos más y trataré de concretarlo. La protección indirecta, que es el segundo momento de la Corte, tiene como fuente el liberalismo kantiano, y yo identifico va desde la sentencia Guastiqui versus Nicaragua del 2001 hasta la sentencia Saramaca versus Surinam del 2007. Aquí, como lo menciono, se sigue la idea de que el medio ambiente es importante para la preservación de los derechos humanos. Y empieza a crear una idea del derecho al medio ambiente sano, o su protección mediante un argumento de conexión o instrumental que sigue dos líneas. Los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, también identificado como derechos sustantivos, que es decir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, o los derechos cuyo ejercicio respalda la formulación de políticas públicas ambientales, también identificados como derecho al procedimiento, y esto es el derecho a la tutela judicial efectiva, a la participación política, al acceso a la información, en el sentido que ayuda a que la ciudadanía controle las políticas públicas en materia ambiental. Arranca con el caso Agustingui y es la primera vez que se incorpora la relación ser humano-naturaleza en la reflexión sobre los derechos humanos. Se cuenta con un voto razonado de Cansado Tindada y Pacheco Gómez y Abreu sobre el tema especialmente interesante, en el que dice que se ha decidido proteger, en este caso, la idea de propiedad comunal de los pueblos indígenas, que es cuando nace, porque para ellos el hábitat, dice, se proyecta tanto en el espacio como en el tiempo, por cuanto nos relacionamos en el espacio con el sistema natural de que somos parte y que debemos tratar con cuidado, y en el tiempo con otras generaciones, las pasadas y futuras,
en relación a las que tenemos obligaciones. Lo interesante de esto, y en lo que me quiero detener un momento, es que la primera idea, es decir, que nos relacionamos con el espacio, con un entorno natural del que somos parte, dice, ojo, con esas palabras, da indicios de que hay ya, en la primera sentencia sobre cuestiones ambientales de la Corte, en el 2001, ya había sido dado por las partes, por los pueblos indígenas, un argumento ecocéntrico sobre nuestra relación con los seres humanos. Sin embargo, los jueces tienen la necesidad de trasladar este argumento ecocéntrico a términos antropocéntricos. Si uno revisa la fundamentación que dan los jueces en este voto concurrente, establecen que es el sustrato cultural particular de ese pueblo indígena lo que lleva a esta interpretación evolutiva del derecho a la propiedad comunal. Y entonces ya no es la naturaleza que interesa en sí misma, sino es esta naturaleza importa porque hay una expresión cultural de un pueblo indígena. Entonces yo aquí protejo la expresión cultural de ese grupo de personas humanas. Entonces, ¿cómo esa relación ecocéntrica de los pueblos indígenas con su tierra se traslada a argumentos antropocéntricos para cuadrar dentro de la lógica de los jueces de ese momento? Y luego de que nos relacionamos en el tiempo con otras generaciones pasadas y futuras, en relación a las cuales tenemos obligaciones, es especialmente importante para destacar otra cosa. Destacar la posibilidad del argumento de protección a las generaciones futuras como elemento de posibilidad para la defensa de los derechos de la naturaleza dentro del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque conforme se entendía en ese momento y se entiende el artículo 1.2 de la Convención, vuelvo a ese, lo que quieren estar diciendo o lo que están diciendo en ese momento los jueces es que, primero, hasta ese momento, solo el individuo, es decir, la persona singular podía ser considerada víctima. Bajo ese criterio, la Corte no llegó a considerar a las comunidades indígenas víctimas en tanto comunidades hasta la sentencia del caso Sarayaku. Y segundo, que esa persona debía ser de carne y hueso, es decir, que debe ser un sujeto humano presente. Se descarta, por ejemplo, la protección a las personas jurídicas, pero también se descarta la protección a sujetos humanos futuros. El concepto de persona o de víctima, de ser humano, es un sujeto humano que existe. El daño lo debo identificar en un sujeto humano que existe ahora, no que podrá existir en el futuro, que existe ahora. Y eso, aunque con otros matices y en otro tema, es el argumento de la Corte en el caso Travia Murillo versus Costa Rica para decir que los embriones no pueden ser considerados personas y por ende tampoco sujetos de protección dentro del sistema interamericano. Entonces la idea de la protección a generaciones futuras como fundamento de protección a la naturaleza dentro del sistema interamericano estaría completamente descartada. Luego hay otros casos donde se sigue bajo este parámetro, que es la comunidad Yaqueacha versus Paraguay, donde se vincula por primera vez el derecho al medio ambiente sano con el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, pero no se dice nada al respecto, nada. De hecho, se piden medidas de reparación a favor de la naturaleza, como la reforestación, y la Corte no las concede. En el caso Claudia Reyes y otros hechociles del 2006, se establece la información relativa a actividades y proyectos que pueden tener impacto ambiental como un asunto de interés público. Y aquí aparece un tema importantísimo, que es la transparencia, la obligación de transparencia pasiva como elemento para la garantía de una mejor formulación de políticas públicas a nivel estatal. Esto es que ante la petición de información, el Estado tiene la obligación de responderme porque la información relativa a temas de impacto ambiental es una información de asunto de interés público. Y luego el punto más claro, o que muestra más claramente la deficiencia de la vertiente antropocéntrica, es el caso Saramaca versus Surinam de 2017, donde la Corte establece por primera vez una línea jurisprudencial que cambiará en la última sentencia, que es el caso La Cajonat versus Argentina del 2020, que es la intrínseca e inseparable relación entre el derecho a la propiedad y el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Volveré más adelante con esto, pero solo quiero decir ahora que el derecho a la propiedad es entendido como el derecho al espacio territorial, el espacio geográfico en el que habitan, y el derecho al territorio como el derecho a los recursos naturales. Digno. Sí. Sí. No, quedan 5 minutos más o menos, ¿eh? Te digo para que, por así después tenemos más lugar para debate, porque si no se nos va a atrasar mucho, así que... Voy cerrando rápido, perdón. Sí, Me así después emociona. para las... De última, como sí. pregunta para... Sí, va, cierro rápido. Rápidamente, la tercera fase es el inicio de la atención ambiente y derechos humanos, y va desde el caso Salvador Chiriboga del 2008 versus Ecuador y el caso Pueblo Calina Locono versus Vietnam del 2015.
¿Y qué aparece aquí? Pues el ambiente ya no es solamente una condición de necesidad para la protección de los derechos humanos, como era anteriormente, sino el ambiente pasa a ser un interés legítimo para la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Y es lo que dice en el caso Salvador Chiriboga versus Ecuador del 2008, que un interés ambiental puede ser un argumento legítimo para restringir derechos humanos. Y aquí hay una tensión. Luego, en el caso Shamo Case versus Paraguay del 2010, la Corte, por el contrario, llama la atención sobre la utilización precisamente del discurso ambiental para la restricción injustificada de derechos. Este era un caso sobre reservas naturales privadas dentro de territorios de pueblos indígenas. Entonces hay una tensión que empieza a aparecer entre la naturaleza como algo que ya tiene un interés propio y el discurso de los derechos humanos. En ese marco, la naturaleza comienza a adquirir un valor propio también en materia de garantías, y el caso Cuna Mangundi en Vera de Bayano versus Panamá es interesante, porque se declara la vulneración a la tutela judicial efectiva por delitos contra el ambiente. Ojo, no por delitos en donde un ser humano estuviera ejerciendo una acción en relación con sus derechos. Era un delito ambiental, donde ni siquiera había víctimas humanas identificadas. Eso es interesante. Y empieza a estar presente en materia de reparaciones y se dictan las primeras medidas que favorecen a la naturaleza. En el caso Sarayaco, plantar especies locales de árboles. Y en el caso Garifuna de Punta Piedra versus Honduras, restaurar las áreas deforestadas. Y estas eran cosas que ya había pedido la comisión y los representantes en los casos anteriores. Sin embargo, la Corte nunca las había atendido. Entonces parece que hay un vínculo entre la mayor importancia que adquiere la cuestión ambiental en esta etapa y ese tránsito hacia otra cosa. Y el punto más alto es el caso Calina Locono versus Surinam del 2015, que es sobre conflictos de parques naturales y el derecho a la propiedad comunal. El pueblo Calina Locono se dedica a la recolección de huevos de tortugas marinas. Y los parques naturales fueron creados para la protección de tortugas, de sitios de anidación de tortugas, de huevos de tortugas marinas. Lo que la Corte dice en este caso es interesantísimo, porque por primera vez en su jurisprudencia dice que el pueblo Calina Locono no tiene derecho a la propiedad, es decir, a la tierra, al espacio geográfico, al control exclusivo sobre ese espacio geográfico donde están los parques naturales, y solo tiene el derecho al acceso y a participación en la toma de decisiones. Se desvincula esa primera sentencia que yo mencioné en el caso Saramaca de la inseparable relación entre tierra y recursos naturales, acá en el 2015. Ojo. Y luego la protección indirecta de tipo ecocéntrica, con esto cierro, que es la idea de la naturaleza como un bien en sí mismo y que se expresa en en la opinión consultiva 23 de 2017, el 15 de noviembre de 2017, y en el caso de la Cajonal versus Argentina del 2020. La opinión consultiva también se plantean revisiones de los estándares antropocéntricos que son interesantes, pero que los pasaré por temas de tiempo. Pero lo más relevante tal vez es la protección del derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo. Ese derecho al medio ambiente sano del protocolo 11, que tenía otros tintes más de igualitarismo, de justicia distribucional, pasa a adquirir un tono ecocéntrico. Y en la 11.327, la Corte dice, este nuevo derecho protege a los componentes del medio ambiente, componentes, esas palabras son importantes, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo de las personas individuales. Aquí ya no tengo que argumentar que afectó a una persona o no. Esto es más allá de lo antropocéntrico. Se trata de proteger la naturaleza, dice la Corte, y el medio ambiente, no solamente por su conexidad con la utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar para otros derechos de las personas como la salud, la vida o integridad de la persona, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. Entonces, eso es un enfoque ecocéntrico dentro de la Corte Interamericana, y que en el caso de la Cajonat lleva a ser expreso algo que ya se venía diciendo en el 2015, en el caso Calina Locono, que es dividir la protección del derecho a la tierra, es decir, al espacio geográfico, a la protección del derecho al territorio. En ese caso, la Corte vincula el territorio con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa decisión fue muy polémica, tanto así que hubo un empate en la votación de los jueces sobre ese punto que se resolvió por el voto de calidad de la presidenta. Y hay dos votos particulares que yo recomiendo leer, que es el voto del juez Humberto Sierra Porto y del juez en contra, y del juez Ferrer MacGregor a favor, que reflexionan sobre esto. Y se dicen, o sea, debe estar interconectado, ¿no?, el derecho a la tierra o no, y se dan duro los dos jueces. Lo curioso es que esto ya había pasado en el caso Calina Locono versus Surinam del 2015, y ese caso cuenta con un voto concurrente de esos dos mismos jueces, conjunto. Esto ya había pasado 5 años antes.
pero la forma difusa como se planteaban los intereses en la etapa de clasifico de tensión no permitían dar cuenta de los verdaderos escenarios de conflicto, del discurso ambiental versus el discurso de los derechos humanos. Conclusiones. Yo creo que un enfoque ecocéntrico está surgiendo dentro del sistema interamericano. Creo que desconocer su presencia, como lo vimos en el momento de detención, resulta no solo un contrasentido, sino además una verdadera forma de evadir los verdaderos intereses en juego. Y es necesario la consideración de la naturaleza como víctima dentro del sistema interamericano, no solo porque ofrece una protección más ampliada a la naturaleza, y que es algo lo que yo me adscribo, sino porque es necesario dar cuenta en el discurso, en el razonamiento de los jueces, cuáles son los argumentos reales. Hay un discurso ambiental y un discurso de los derechos humanos, y eso se tienen que ponderar en la resolución del caso concreto. Eso sería todo. Muchísimas gracias y perdón, sé que me extendí un montón, pero bueno, muchísimas gracias.